En la Arena busca hoy dirimir los puntos de vista diversos sobre la reforma al Código Laboral. Para eso tenemos a dos personas con capacidad y entereza para discutir el tema. Doña María Victoria Minicucci, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, y el licenciado Manuel Gómez, un experto en asuntos laborales. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí. El país se merece realmente saber qué busca el sector empresarial con esta reforma laboral que estamos trabajando. Precisamente eso queremos nosotros saber. ¿Por qué a partir del criterio de los empresarios es necesaria una reforma al Código Laboral? No es a través de los empresarios, es una realidad que estamos viviendo el país. Si no fuera una realidad y un problema que estamos viviendo, principalmente las pequeñas, las micros empresas del país, el presidente Danilo Medina nunca hubiera puesto ese tema sobre la mesa, porque realmente lo que se quiere es un ganar-ganar, que ganen los trabajadores, que ganen las empresas, que haya productividad y que el país gane realmente. María Victoria, ¿cuáles serían los beneficios que tendría básicamente el sector laboral dominicano con una modificación en el código? Bueno, los beneficios sería que la actual situación que tenemos en el país de un desempleo enorme, donde las empresas, las pymes, ni siquiera se atreven a formalizarse por el alto costo laboral que tienen. O sea, podríamos llegar a mejores salarios porque ahora mismo el salario está restringido por una doble cotización que se hizo a partir de la entrada de la seguridad social. Yo escribí un artículo que está publicado en la página de la Cámara de Comercio, donde demuestro que cuando entró la seguridad social, la cesantía la traspasaron a lo que daba, el aporte que daba la empresa. El mismo valor de la cesantía se traspasó al aporte para las pensiones de los empleados y llegamos a un acuerdo en esa ocasión en la cual se iba a verificar qué se podía hacer con la cesantía, si limitarla o pasar a un seguro de desempleo en no más de 18 meses. ¿Qué pasó? Que eso nunca sucedió. Entonces esa carga tan grande que tienen las empresas es lo que evita que los pequeños, los microempresarios puedan formalizarse y entonces eso es lo que ha creado un gran desempleo. El resultado está, los empleados realmente están perjudicados en su salario. Nosotros necesitamos llegar a un pleno empleo. Eso es lo que ocasiona que los salarios suban, que yo no quiera que mi empleado, que es bueno, se me vaya y le pague más salario, pero eso se logra cuando hay un pleno empleo, no el gran cantidad de desempleo que salen los profesionales a la calle y no encuentran ni siquiera dónde trabajar. Entonces tú ves un ingeniero, un licenciado trabajando con otros tipos de trabajo que no están al nivel a los que fueron preparados en las universidades. O sea que el problema lo tenemos a nivel de la vista de todo el mundo y algo hay que hacer para resolverlo. Usted dijo algo al respecto que fue leído en diferentes medios de comunicación a nivel tanto local como nacional, precisamente sobre los empleos. Hablaba del código actual, ofreciendo retrancas para la creación de nuevas plazas de trabajo. Eso fue algo que de una manera indirecta, pero el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, quien es experto en derecho laboral también, refutó. Él decía que la creación de empleos dependía de la situación económica, del desarrollo económico de un país y no necesariamente por el código laboral, y ofreció ejemplos de cómo ha disminuido y aumentado según el nivel y la situación económica mundial ha afectado a la economía local dominicana. ¿Cuál es entonces, por qué él está rebatiendo y utilizando estos argumentos para básicamente abrir un hueco en lo que es esta intentona de la modificación al código? Lo que se trata es de que nosotros tenemos una situación aquí en el país que se ha creado todo un engranaje de compra de casos laborales donde se logran unos castigos que no van acorde con la falta que ha hecho la empresa. Eso hace que las micros y las pequeñas en cualquier demanda laboral pueden desaparecer.
Entonces es una realidad que tenemos que revertir, porque nosotros necesitamos aquí que surja una clase media con capacidad de compra, una clase media fortalecida, que es la única manera de dar seguridad a un pueblo. Precisamente estaba conversando hace un rato de un viaje que hice a Nueva Zelanda. Allá en la ciudad de Auckland me dijeron que era la ciudad más segura para vivir en el mundo. Y digo, ¿y cómo han logrado eso? Me dicen que lograron tener una clase media fortalecida donde tienen problemas de transporte, de educación, su problema de alimentación resuelta. O sea, no hay grandes ricos, pero no hay tampoco muchos pobres. Hay oportunidades para toda la gente. Entonces nosotros necesitamos que las pymes que está promoviendo el presidente Medina puedan progresar para que esa clase media surja y que sea el medio para nosotros lograr seguridad. Porque la gente no puede seguir con este problema de estos bajos salarios. Pero una pyme no puede subir un salario porque inmediatamente tenga el primer problema con su empleado, va a perder la empresa, porque no tiene la capacidad de acumulación, porque la misma cesantía que tiene que pagar una gran empresa es la misma que tiene que pagar un micro o un pequeño, y ahí está la discordancia. Y entonces un caso que yo como mediana empresa podría pagar 40,000 pesos, cuando hay un abogado que no tenga ética, que compra ese caso, me lo convierte en 400,000. Y si yo quiero seguir para buscar mis derechos, tengo que depositar 800,000 de un solo caso. Y ese dinero que pudiera servir para yo invertirlo en mi empresa, para dar más empleo, se queda en un banco. Y eso es solo un empleado. Ese fue el motivo por el cual personalmente me motivé a trabajar con este tema a través de la Cámara de Comercio y Producción, y gracias a Dios hemos logrado que el sector empresarial en general se encuentre unido en este momento, el CONEP con todas sus empresas, las cámaras de comercio vía Fedocámaras, los empresarios de Herrera, o sea, hay todo un conjunto, las asociaciones de MIPYMES, o sea, todos están trabajando a ver si nosotros logramos unas mejores condiciones en el país. Los abogados siempre van a tener trabajo porque siempre va a estar la persona que quiere engañar al otro, o sea, es parte del ser humano. O sea, no es que no van a tener trabajo, pero vamos a hacerlo con la creación de riquezas que el país realmente le permitan salir adelante y que la gente pueda tener sus propios negocios. Y la formalidad sobre todo. A propósito precisamente de cesantía, ¿cuál es el modelo que ustedes proponen para, digamos, llegar a un acuerdo, formalizar acuerdos en términos de cesantía? La cesantía hay que mantenerla, o sea, la cesantía, pero tiene que ser limitada, porque tú no puedes poner un modelo, o sea, tú tienes que pensar en el empleado que si sale del trabajo necesita un tiempo justo para poder vivir en lo que consigue otro empleo, pero tienes que pensar también en la empresa, que no la pueden descapitalizar. Entonces hay que dejar un modelo de cesantía limitado. Yo me voy más allá, o sea, personalmente, que no es lo que ha propuesto el sector completo, personalmente yo considero que debieran pagarle por la empresa por cierto tiempo, cierta cantidad de meses, el mismo salario, lo que se apruebe, y si tiene una cesantía muy grande acumulada, porque no se le pueden quitar los derechos adquiridos ya a los trabajadores, que esa cesantía se siga depositando mensualmente en su plan de pensiones de esa persona, para desincentivar esa cantidad de dinero junta que va a recibir la empresa, el empleado, cuando es desahuciado, y que la persona le convenga quedarse en la empresa, que le convenga su empleo formal, porque ahora mismo si yo tengo 200,000 pesos acumulados y quiero comprar un motor, entonces comienzo a portarme mal para que me den esa cesantía, y eso es pérdida para los otros empleados, para la empresa, para el país. Entonces nada, lo que queremos es un ganar-ganar y ver si de qué manera podemos, porque ¿qué le conviene más a la persona? Tener un salario bajito, esperando una cesantía, o un salario que le permita consumir, que le permita vivir dignamente mensualmente. Entonces a ese nivel es que tenemos que llevar el país. Manuel, desde la otra perspectiva, precisamente este tema de la cesantía, hemos estado viendo un poquito cuál ha sido la propuesta, y en el borrador ya contenido en la misma página web donde han publicado cuáles son las diferentes ideas que se están ponderando en la modificación. Se está hablando de un tope del salario mínimo en lo que es la seguridad social. Me parece que algunos datos apuntan que son unos 34,000 pesos, y acumulativa
a 3 años. ¿Cuál es tu postura ante esto? ¿Tú crees que eso es conveniente para el sector de empleados en la República Dominicana? Sí, ante nada agradecerle a ustedes la invitación y como siempre me siento en casa cuando vengo aquí con los de Bares, con don Yusi y contigo, José Ernesto, y también agradecido de compartir este escenario con doña María Victoria, que ya es también muy cercana a nosotros y esa amistad que nos une a ella y a su hija. Si bien yo disiento en algunos puntos y quizás en algunos puntos estoy coincidente con lo que ha manifestado doña María Victoria. Con relación a la cesantía tiene una naturaleza especial y es precisamente mientras el trabajador ha sido cesanteado que pueda tener un soporte económico, ¿verdad? Sin embargo, soy partidario de que esto tiene que ser proporcional a su antigüedad. Ponerle un límite entiendo que no necesariamente va de la mano con evitar una descapitalización de las empresas, porque ya hay otras medidas que el código actual precisamente prevé en ese sentido. Por ejemplo, el salario de Navidad, que es un concepto que el empleador no puede conocer año por año en todo mes de diciembre, tiene un límite, por ejemplo, sobre todo para esos trabajadores que tienen salarios bien altos en cargos ejecutivos y directores, pues tiene un tope de 5 salarios mínimos. O sea que no tiene que pagarse el equivalente al doble de su salario para evitar esa descapitalización. Esa es una medida de derecho que evita esa descapitalización. Por ejemplo, en el proceso que ahora la Comisión discute de reforma al Código, plantean también que en el tema de las MIPYMES, estén exoneradas del pago de la participación en los beneficios de la empresa. Eso es una medida que yo entiendo saludable, como en su momento se hizo con el sector de zona franca para incentivar ese sector precisamente. Yo entiendo que eso es positivo. Ahora, ya en limitar el auxilio de cesantía no propiamente estoy de acuerdo, porque sí soy partidario de que esto sea proporcional a su antigüedad, porque también, si bien la empresa se evita su descapitalización, pero también el trabajador en esa antigüedad, en ese tiempo, un trabajador que se supone que se ha sido desahuciado porque era por tiempo indefinido y por una antigüedad significativa, pues también le ha aportado a esa empresa un beneficio como capital humano. Entonces yo entiendo que eso debe ser retribuido en una proporción justa con la cesantía. O sea que esa parte de evitar de que las empresas económicamente puedan verse disminuidas, yo encuentro que hay otras medidas de derecho que pueden sustituirla. María Victoria, sería interesante conocer la opinión suya sobre el sistema de seguridad social. En la actualidad, ¿usted entiende que es suficientemente fuerte para asumir un rol tan importante en la seguridad financiera de los trabajadores? Bueno, yo creo que a eso debemos llegar. O sea, creo que nosotros como dominicanos tenemos la suficiente capacidad para lograr una seguridad social que sea adecuada a lo que nosotros necesitamos como país. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera que estar mirando afuera, ejemplo de otros. Nosotros tenemos la suficiente capacidad para nosotros permitir que la seguridad social haga su trabajo. Tenemos que aprovechar, o sea, la presente coyuntura que tenemos un gobierno que quiere hacer las cosas bien. Definitivamente un 90% de aceptación lo dice. Entonces yo creo que es el momento de nosotros hacer las cosas que necesitamos para fortalecer todo ese tipo de instituciones. Nosotros mismos, cada uno, estamos asumiendo responsabilidad en diferentes instituciones, Ministerio del Estado, en las veedurías, en las cosas. Todo esto vamos a aprovecharlo. Nosotros somos un país especial y merecemos una vida especial. Manuel, si bien es cierto precisamente lo que apuntaba doña María Victoria, que en estos momentos hay una coyuntura que se pudiese realmente utilizar para llevar al Seguro Social a trabajar como se debe, ¿cuál sería entonces el peligro para el trabajador mezclar en estos momentos, y si tú entiendes si existe peligro o no, de mezclar en este momento el tema laboral y algunos de esos beneficios, algunas de las, no tan solo prestaciones, pero de las garantías que tiene un trabajador al sistema de seguro social en el nivel o en el estado evolutivo en que se encuentra en estos momentos? Bueno, por ejemplo, cargar al Estado con lo que serían beneficios que se deriven de una ruptura de un contrato de trabajo respecto de un trabajador,
yo creo que sería muy forzado ahora mismo en los momentos en que precisamente el Estado está en un proceso de reestructuración del sistema dominicano de seguridad social. Recientemente vimos cómo el sistema está procurando, a través de una de sus ARS, la ARS Pública Senasa, bueno, pues ampliar su cobertura a los envejecientes. Por ejemplo, recientemente vimos una medida positiva en ese sentido, de ampliar esa parte, pero tiene que ser muy paulatino, porque cargar con lo que es un seguro de desempleo, que ciertamente está previsto legalmente en la ley 87-01, el seguro de desempleo, en su artículo 50 párrafo, pero el detalle es que ahora mismo las condiciones no están dadas. Si vemos los procesos que han transcurrido en otros países de Latinoamérica, Chile, que es por ejemplo un paradigma en seguridad social, que tomamos muchos ejemplos, el nuestro, que es desde el 2001 en cuanto a su promulgación, pero en cuanto a su entrada en vigencia del 2003, está en pañales, son 10 años, 11 años, que todavía hay mucho camino por recorrer, que si ese peso se lo cargamos ahora en lo inmediato, eso podría entonces poner en peligro otras áreas que están en proceso de reestructuración del Estado. Yo lo que creo es que todavía no debe cargarse esa parte del Estado, si bien el empresariado debe ser incentivado, quizás por otras vías, por el Estado, para alivianarle la carga también y no quizás prohijar posibles desempleos, sino también incentivar a la empresa, como muchas veces se hace a través de incentivos fiscales. Bueno, tú eres partidario que eventualmente llegue a ese punto, que sea la seguridad social que tome parte de esas responsabilidades. Podría ser, pero cuando ya exista un fondo asegurado a esos fines, que no haya un riesgo para esos derechos, porque no podemos someterlo a posibles, por ejemplo, insuficiencia de fondos, imposibilidades materiales del Estado de cumplir con esos derechos laborales. Por lo menos en lo que el momento se refiere, no creo que sea pertinente. Perdón, Manuel, incentivos fiscales para seguir creando la mega, el megapuerto que sería Santo Domingo, que siga siendo la megacapital en detrimento del resto de la nación. No, de ninguna manera. No, si realmente lo que hay que incentivar es también estas regiones, como la región norte, que aportamos un porcentaje significativo al PIB, por ejemplo, y quizás no nos es retribuido en esa proporción. Se están haciendo los apretos para ello, pero yo creo que todavía falta mucho para que recibamos la región norte la proporción que aportamos al PIB. Por ejemplo, el incentivo de la ley sobre empresas que se han instalado en la zona fronteriza. Es un incentivo que yo creo que es positivo siempre y cuando no se abuse de ese derecho. Yo encuentro que esas son medidas en zonas deprimidas que deben ser incentivadas. María Victoria, ¿cómo surge la idea del desahucio a las embarazadas por mutuo acuerdo? Ese no es realmente parte de lo que nosotros queremos que se debata. O sea, nosotros lo que queremos es, y al final lo que se va a hacer algo de consenso. Bien lo ha dicho el presidente. O sea, es algo que cuando todo el mundo se ponga de acuerdo de que va algo en beneficio de los trabajadores, eso es lo que se va a aprobar. O sea, que yo creo que ese es un tema que debemos dejar para debatirlo y se hará lo que realmente convenga al país. En cuanto a la jornada laboral, se ha dicho y está estipulado de esta manera en el borrador que ha sido conocido de las presentaciones a la modificación del código. Se habla de diferentes sectores, de diferentes empleos en específico o labores, donde se está recomendando el aumento del horario de trabajo, 12 horas al día, y que no exceda 60 horas a la semana. Mi pregunta es, ¿cuáles son las áreas donde se está recomendando y estipulando que esto se aplique? Eso se está recomendando aplicar simplemente en sitios donde realmente está sucediendo, en las zonas turísticas, en algún tipo de zona franca, donde donde están compitiendo con otros países muy cercanos y necesitan ese tipo de trabajo. Pero eso no se está proponiendo para algo general. Pero vuelvo y repito, se va a hacer lo que se haya por consenso. Lo importante, señores, es que el castigo que se le presente a una empresa, a una pyme, a una gran empresa,
no vaya tan desproporcionada con el valor de la falta y que así podamos de alguna manera desarrollarnos y poder formalizar esta economía, porque esa es la parte que tenemos, o sea, la mayoría de las empresas son informales, de cada 14 empleos, 14 o 15, no recuerdo, hay uno que es formal y los otros son informales, y esa gente no están protegidas por la seguridad social, y eso es un problema que nosotros tenemos que caerle. Yo siento que en el fondo subyace, en su posición como empresaria, subyace una aversión muy valedera frente a abogados desleales que tienen una práctica muy deshonesta. Ahí está la compra de casos, inducción a casos que no tienen ningún tipo de razón legal, que han ocurrido por decenas, y nosotros tenemos referencia de muchos casos. Es decir, abogados que arman casos de la nada, que van en contra del empresariado. Sería interesante conocer, porque Manuel precisamente, digamos que es parte de la parte contraria, de los que no están haciendo las cosas de manera incorrecta. Sería interesante saber si ciertamente los empresarios están imbuidos de ese sentimiento, porque es que le están dando fuerte al capital, a su capital de trabajo frente a eso. Hay en estos planteamientos de reforma del Código Laboral algo de eso. Sí, nosotros estamos imbuidos en un círculo vicioso, donde hay unos bajos salarios, donde las personas tienen que buscar muchas veces prestamistas, dinero para endeudarse, donde esos prestamistas le cogen la tarjeta de pago a los obreros. Y luego cuando consideran que ese trabajador tiene cierta cantidad de cesantía acumulada, entonces lo incitan para que se porte mal, eso le trae pérdidas a la empresa. La persona al final casi no le dan nada a esa persona y se queda sin empleo. Entonces este es un círculo vicioso que de alguna manera nosotros tenemos que cambiar. Y en adición, cuando vienen esas demandas, es un abuso lo que ocurre contra las empresas, no está equilibrado, no está el ganar-ganar como nosotros decimos. ¿Por qué? Porque te mandan una demanda de todas las faltas que dice el Código Laboral en el cual tú podrías fallar. Entonces tú tienes que tener el tiempo para dedicarte a buscar cada una de esas cosas para tú mismo demostrarlo. Y al final, cuando usted demuestra como empresa que usted tenía la razón, usted no tiene la capacidad, mediante ese código, de redemandar a esas personas por los daños que le causó. Entonces, eso realmente hay que revertirlo, porque las personas necesitan sentir que pueden crecer en las empresas, que pueden crear riquezas. Entonces, yo creo que tanto los abogados que bien se portan, estilo Manuel, deben estar también junto con nosotros a ver de qué manera nosotros creamos otro ambiente, en el ambiente que sea crear riquezas para todos y ver de qué manera nosotros podemos resurgir como una clase media fortalecida donde todos tengamos derechos y oportunidades. Manuel, tú que has representado precisamente a trabajadores en casos diversos contra alguna empresa u otra, quiero traerte a colación dos temas, dos puntos que son importantes y que están contenidos dentro del borrador de la modificación. Son los exámenes médicos a empleados y los plazos de ejecución de sentencias. Son dos temas, me parecen neurálgicos, por el tipo de utilización que se puede hacer de exámenes médicos precisamente realizados por una empresa a sus empleados o a alguna persona que esté aplicando para obtener un empleo en una empresa. Y el plazo también de ejecución de penas precisamente por lo reducido que es actualmente. Sí. ¿Cuál es tu postura ante ambos puntos que están propuestos, como dije? Sí, bien, con relación al primer punto de los exámenes, yo creo que esos exámenes médicos son muy válidos, pero hay que sectorizarlo al tipo de labor que va a desempeñar y hay que ponerle ojo a lo que es la ley del SIDA, la 135-11, que plantea algunas limitantes en ese sentido. Entonces, para poner un caso de un tipo de examen respecto de esa lamentable patología o enfermedad, entonces en ese caso habría que evaluar cómo no se da una incompatibilidad
entre esa propuesta de modificación y esa ley del SIDA que plantea precisamente alguna limitante en ese sentido. Pero yo creo Precisamente para evitar que se vulnere o se discrimine a un potencial empleado. Exacto. Por eso empezaba diciendo que los exámenes son muy válidos dependiendo del tipo de labor. Una persona que va a estar en un manejo en un laboratorio, manejando pruebas de sangre, pues evidentemente exigen de que se realicen exámenes médicos tales como el que acabamos de describir. Pero es muy importante que se determine un poquito y se especifique un poquito más a qué tipo de labor. O sea, no debe ser generalizado en ese sentido. Y evaluar un poquito y confrontarlo con esa ley del SIDA. Para poner un ejemplo de uno de esos casos. Con la sentencia, ese es un punto sumamente importante y yo creo que es muy razonable ampliar el plazo. No sé si 15 días es que se ha planteado en la comisión. Pero Hasta ahora sí, ese es el planteamiento de 15 días. Tanto la sentencia de los juzgados de trabajo, que son los de primera instancia, como los de la Corte. Entonces, yo creo que un plazo sí prudente, por lo menos 10 días. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de que se amplíe el plazo? Si una empresa ha sido condenada y entiende que la sentencia carece de toda razonabilidad, por ejemplo, ha sido una sentencia que podría ser modificada posteriormente, pues tiene que apoderar un juez, ya sea el juez de los referimientos, para procurar una fianza y suspender la ejecución y evitar un embargo. Eso requiere de un tiempo. 3 días, que es el plazo actual, es imposible, tanto materialmente para el juez instrumentar un caso de ese tipo, como para la empresa o el ex empleador poder evitar la ejecución en su contra de una sentencia que puede ser en un momento ilegal y que puede ser modificada. Ilegal en el sentido de que carezca, por ejemplo, de mérito y pueda ser modificada. Yo entiendo que sí, mínimo por lo menos 10 días para que se pueda acudir a esos medios de evitar la ejecución, por lo menos ese plazo. María Victoria, el planteamiento sobre los análisis al personal, ¿ustedes coinciden con lo que ha planteado Manuel o hay alguna diferencia en lo que ustedes plantean? No, o sea, ese tema será el consenso a que se llegue. O sea, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Llegamos inclusive más lejos y los procedimientos se cambian. O sea, con solo eso vamos a estar ganando. Aunque van a perder, si dejan esa cesantía tan onerosa, los empleados son los que van a perder. Porque ahora mismo, lo que eso está ocasionando es los bajos salarios. Entonces no sé hasta dónde estamos defendiendo al trabajador cuando pedimos que se deje la cesantía para todo el mundo y que no se varíe. Bien, y yo creo que el tema, como todos los temas que traemos aquí en la arena, es bastante profundo. Hay muchas aristas, definitivamente media hora no es ni siquiera lo suficiente para por lo menos tocar la superficie, pero creo que hemos tocado algunos de los puntos más importantes en todo esto. Yo creo que hay que rescatar dos cosas. Me parece que se está tratando precisamente de incentivar la empleomanía, que haya más plazas de trabajo. Yo creo que es evidente que el sector empresarial tiene dudas sobre la cesantía y la carga que ellos sienten les representa, pero entiendo también el punto que ha expuesto Manuel de cómo el empleado tiene de una manera u otra que defender un derecho que tiene y asegurar también que el capital humano que ha disfrutado la empresa pueda ser resarcido o pueda ser básicamente puesto en un banco de una manera u otra, si lo queremos poner en términos llanos. Yo creo que ha sido bien algo muy positivo el poder compartir diferentes ideas para uno estar mejor informado y saber cuál es la postura real. Pero finalmente, don Yussi, yo creo que tú puedes estar de acuerdo con esto. Doña María Victoria decía en varias ocasiones que es el consenso lo que va a primar, y yo creo que es lo importante, porque hay mucha gente que se ha preocupado ciertamente, pero si es el consenso lo que va a primar en esto, y no se va a hacer una cosa sin que sea consensuado, me parece que todos podríamos salir ganando realmente en este proceso. Sí, aquí hay mucho manejo y pienso que la gran parte de las cosas que hasta ahora se han dicho están normadas por intereses particulares. Hay abogados y gente que se lucra de los trabajadores, que ha estado hablando más de la cuenta, incluso haciendo señalamientos peregrinos en contra de los representantes del sector laboral. Yo pienso que junto con algunos sectores empresariales, yo pienso que ahí hay mucha tela por donde cortar, pero hay muchos intereses. Como en todo, se manejan muchos intereses. Hay sectores
que defienden al obrero, que tienen muchísimos méritos, pero hay gente que se ha lucrado tradicionalmente de eso. Y a esas cosas hay que ponerle mucha atención y sobre todo saber distinguir al momento de tu poder establecer quién está en posesión de la verdad o en posesión de la intención de que las cosas se hagan bien y quién lo que quiere es seguir pescando en río revuelto. No, definitivamente. Yo creo que, y Manuel lo comentaba antes de iniciar la entrevista, hay abogados irresponsables, pero también hay empresarios irresponsables. Es decir, vamos a tener de las dos cosas. Es buscar un sistema y un código, me parece, que ponga los puntos sobre las sillas y que pueda mantener un sistema para que estos casos se puedan llevar ante un sistema lo suficientemente fuerte que no sea abusivo en contra de uno o de otro. Yo creo que eso es lo más importante. Es importante también destacar que en el tema de discusión de la modificación al código hay que involucrar también a otros estados también, porque recuérdense que somos signatarios del DR-CAFTA y también el DR-CAFTA contempla en uno de sus capítulos el aspecto laboral. Y yo creo que es esencial también que en el tema de discusión no lo circunscribamos, cuando me refiero a nuestro Estado, a nosotros como dominicanos solamente, sino que eso rebasa nuestra frontera y ese aspecto laboral del DR-CAFTA también tenemos que confrontar una posible modificación con los estados que están en ese tratado para que no haya futuras desavenencias. A mí me gustaría dejar un mensaje al pueblo trabajador, al empresario, al micro, que por favor salgan, que digan lo que les está pasando a los colmaderos, a los salones de belleza, a los agricultores, que digan lo que está pasando para que los mismos sindicatos puedan entender cómo esto los está perjudicando y que si el presidente Danilo Medina sacó este tema sobre la mesa es porque algo está pasando y porque las pymes con este código laboral no avanzan. Simplemente quería dejar ese mensaje y que la gente tiene que participar, que no piensen que está otro defendiéndolo, que digan lo que les está pasando. Bien, esto es En la Arena.